Bienvenidos a Salud y Vida. Con un buen inicio de semana, con un positivismo alto. Espero que tengan mucha energía para esta semana, que se estén cuidando. Acuérdese que todavía el virus anda rondando por ahí, entonces a cuidarnos mucho. En nuestra pequeñísima sección de bienestar, hoy quiero enseñarles que el arrocito no es solamente para cocinarlo. Antes de cocinarlo, Connie nos va a enseñar qué podemos hacer con una bolsa de arroz. Y esto para ejercitarnos. Acuérdense que es muy importante el tener esa salud muy bien, ¿cierto? El hacer todos los ejercicios de fortalecimiento, hacer ejercicio de estiramiento, el sentirnos que de verdad vamos para arriba con la salud. Entonces, si uno no hace por uno mismo, nadie lo va a hacer. En este momento, Connie nos prepara unos ejercicios así muy rápidos para hacerlos en casa. Algo práctico, algo fácil. Entonces, pongamos cuidado y practiquémoslos. Entonces ya saben, antes de echar el arroz al recipiente, hacer ejercicio con el arroz. Entonces, a practicar. Ya hemos hecho yoga, ahora un poquito de ejercicio y tips de moda. Ahí vamos con nuestra sección de bienestar. Hace algunas semanas yo hablé acerca del acoso y toqué el tema de acoso laboral, siendo como el maltrato, esa persecución o esa discriminación o esa inseguridad o esa desprotección laboral, ¿cierto? Ya hablábamos de la ley 1010 del 2006. Recordemos algunas de las conductas laborales. Entonces está como la agresión física que se puede dar, las expresiones injuriosas, la descalificación cuando a uno le dicen, no es que es un tonto, es que usted no sirve, es que sí, cosas que descalifican. Usted como profesional, nada que ver. Las burlas entre los compañeros o de jefes a subalternos o lo contrario. El envío de anónimos, de mensajes. Todo esto son conductas de acoso laboral. ¿Por qué quiero recordar estas conductas? Porque hoy quiero hablarles un poquito acerca del comité de convivencia. ¿Y qué es eso del comité de convivencia? El comité de convivencia es un grupo de vigilancia, ¿cierto? Es una de las estrategias que utiliza la empresa para proteger al trabajador.
es una de las herramientas que tiene el trabajador cuando se presenta el estrés laboral o el acoso. Entonces, esta es una de las herramientas básicas. Miremos un pequeño video para recordar rápidamente acerca del acoso laboral. ¿Cómo identificar y actuar en caso de acoso laboral? Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral: llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones injuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al Comité de Convivencia o Bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa. Bueno, pero ¿qué objetivos cumple este comité de convivencia? ¿Para qué está hecho? Entonces, el comité de convivencia es el que se encarga de crear ese ambiente laboral, ¿cierto? El que tiene la obligación de tener a la empresa con esas buenas relaciones interpersonales. El que vela por la integridad de las personas, ¿sí? Los empleadores, a través de gestión y seguridad y salud en el trabajo, entonces son los que hacen toda esta gestión, ¿cierto? Y son los que toman las medidas, ya sea preventiva y correctiva, para prevenir ese abuso y ese acoso. Entonces es importante, esto está bajo unas normas, bajo la ley, eso no es si quiere o no quiere la empresa, porque empresa que no tenga este comité, entonces van las sanciones. ¿Cómo se conforma ese comité? El comité está conformado por 2 personas de parte de la empresa. Estas las elige la empresa. Entonces, el empleador es el que dice, estas 2 personas son para el comité de convivencia. Y otras 2 personas
elegidas por parte de los trabajadores. Eso con más de 20 empleados. Si la empresa tiene menos de 20 empleados, entonces será una persona por la parte de los trabajadores y una por parte del empleador. Naturalmente que esto tiene sus suplentes, entonces estaríamos hablando de 4 personas. Y en el primer caso, donde les digo de 2 y 2, serían entonces 8 personas que conforman ese comité. Pero para pertenecer a ese comité hay que tener unas características especiales. Entonces, yo no puedo decir, voy a lanzarme al comité de convivencia porque quiero pertenecer a ello, porque hay que cumplir ciertas características. Igual ustedes, cuando vayan a elegir a su comité, deben ver que las personas cumplan con ciertos requisitos, competencias actitudinales y comportamentales, como cuáles: que sea una persona respetuosa, que sea totalmente imparcial, básico, que sea imparcial, porque si yo tomo partido por alguien, pues entonces mi trabajo en el comité, nada que ver, no estaría haciendo absolutamente nada. Debe ser una persona tolerante, porque las quejas que llegan, entonces, a veces van a sentir que, uy, yo como que ya no aguanto escuchar a esta persona, ¿cierto? Entonces debe ser tolerante, paciente, calmado, sereno, sobre todo de mucha confiabilidad. Si yo voy a elegir a mi comité y resulta que dentro de los candidatos que se postularon está la persona más chismosa de la empresa, yo considero que esa persona es más chismosa y voy a votar por ella, pues a ver, ¿cuál es la confiabilidad para este comité? Ninguna. Entonces, tiene que ser una persona muy confiable. Tiene que tener características también como de liderazgo, de resolución de conflictos, de buena comunicación asertiva. Si yo elijo a mi amiga o a mi amigo porque es mi amigo, pero en realidad veo que como para solucionar, nada que ver, o no tiene esa característica como de hablar, como de ser el líder, entonces estoy perdiendo el tiempo, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se hace esa elección? Esa elección, entonces, los dos por parte del trabajador, la empresa los selecciona, los elige, los presenta, cumpliendo con esas características. Y la parte de los trabajadores, entonces, se va a hacer una elección secreta, igual que cualquier tipo de elección. Igual van a hacer campaña. Yo me postulo al comité de convivencia, entonces yo voy a hacer mi campaña. Yo voy a decirle a mis compañeros, mire, si ustedes votan por mí, entonces yo voy a estar pendiente de que hagamos todo el tema de prevención, de que se hagan campañas, ¿sí? Eso es hacer una buena campaña. Pero entonces, esta campaña es de forma secreta. Lo único es que el conteo es igual, público. ¿Hay inhabilidades? Claro que sí. Si la persona tiene queja de acoso, si es un acosador y se está postulando al comité, está inhabilitado. O lo contrario, si fue víctima de acoso en los últimos 6 meses, también está inhabilitada esa persona. O sea, no debe tener absolutamente nada de proceso con el acoso. Pasadas lo de elecciones, entonces ya el comité se reúne y entre el comité ya se va a elegir al presidente y al secretario. Pero, ¿qué hará un presidente y qué hará un secretario? El presidente de estos comités, de este comité específico, entonces es el que va a convocar, ¿cierto? Él es el que va a convocar a las reuniones de comité. Él es el que va a decir, entonces, tal día nos reunimos a tal hora. Él es el que va a presidir y a orientar
las reuniones. Todas las reuniones las va a presidir y las va a orientar. Esa es su función. Y va a tramitar todas las recomendaciones que se hagan dentro del comité. Él es el encargado de tramitar esas recomendaciones ante las directivas, ¿sí? Entonces, cuando una vez ya han escuchado de lado y lado y entonces ya dieron las recomendaciones, ya el presidente hace esas mismas recomendaciones a las directivas y él es el que va a gestionar los recursos también que se requieren para el funcionamiento del comité, ¿sí? Entonces él es el que considera cómo va a funcionar ese comité y qué necesitan. Ahora, las funciones del secretario son un poquito más extensas. ¿Por qué? Porque el secretario es el que recibe y tramita las quejas. Cuando hay quejas en la empresa, no van directamente al presidente como de pronto podría pensarse, sino va directamente al secretario o secretaria. Entonces, él recibe y tramita las quejas, mira de que de verdad hayan conductas de acoso. Si hay evidencias, también tiene que recibirlas. Tiene que enviar las convocatorias, ¿sí? Entonces es el que está informando, ya sea por escrito, ya sea por medio de las redes. Entonces él está enviando la convocatoria. Él es la persona que va a citar individualmente. Cuando hay una queja, entonces, ejemplo, yo me estoy quejando al comité, yo solicito al comité, entonces una cita. La secretaria me va a citar a mí y luego cita a la parte contraria. Entonces, el comité, ¿qué va a hacer? Va a escuchar uno por uno, individualmente, y luego a las dos partes. Cuando se citan las dos partes, igual es una de las funciones del secretario, esa citación. El secretario lleva el archivo, todo el archivo de las quejas, y también él es el que está responsable de esa información. Entonces es la persona que debe velar por esa custodia de toda la información, por mirar que esté de manera segura la información. Nadie más puede tener acceso a eso. Cuando están las reuniones, entonces esta persona elabora el orden del día, ¿cierto? También es la persona que envía las recomendaciones a las que acordaron en ese momento. Y también cita a esas reuniones, las reuniones ya de seguimiento, de que se cumpla en realidad todas las recomendaciones que se hicieron a juntas partes. Es la persona que encargada de esos informes trimestrales. Entonces, como vemos, las funciones del secretario son bastante extensas. ¿Que cuánto tiempo estoy en el comité? Si yo salgo elegido, yo debo estar ¿cuánto tiempo? El tiempo es de 2 años. 2 años debe durar el comité. Cada 2 años se convoca a elección. Y cada 3 meses hay reunión. Claro, no significa de que yo recibí una queja y nos habíamos reunido hace 8 días y esto es importante y entonces se espera hasta dentro de 3 meses. No, las de 3 meses son ya reuniones definidas y ya lo que llegue adicional, las reuniones que salgan de manera ordinaria. Ahora hablemos de las funciones del comité. ¿Para qué está hecho? ¿Qué debe hacer? Entonces, reciben y tramitan todas las quejas, ¿cierto? Pero sobre todo, escuchan. Deben escuchar, deben saber escuchar a ambas partes. Lo que yo decía al principio, debemos ser totalmente imparciales. Escucho acá,
¿cierto? Y de acuerdo a eso, entonces yo ya tengo un concepto. Por lo tanto, en ese momento, si viene mi amigo, que es el de la queja, o al que están acusando, yo en ese momento no es mi amigo, en ese momento es un trabajador más de la empresa. Entonces, yo no me inclino por mi amigo, sino totalmente neutra. Ese comité es el que fomenta precisamente el diálogo, porque es un comité de conciliación. Entonces, su función es eso, llegar a ese acuerdo entre las dos partes, que las dos partes entonces lleguen a conciliar, que hayan compromiso de lado y lado. Entonces, es el comité conciliador de la empresa. Es el que debe hacer seguimiento precisamente a todas las recomendaciones, a todo lo que acordaron. Entonces, es básico, es importante el seguimiento. Si nosotros dejamos así, entonces hoy tenemos la reunión y acordamos cosas, pero nunca vimos si hubo o no hubo resultados, pues es como si no se hubiera hecho ningún trámite. El dar a conocer esos casos a la dirección es supremamente importante y además eso no es negociable, hay que darlos a conocer, ¿sí? Es una de las funciones. Hacer informes, entonces trimestral hay que hacer el informe, entonces ¿qué pasó en este trimestre? ¿Hubo o no hubo casos? ¿Qué pasó? Todo. Y anualmente hay que tener registro absolutamente de todo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos brindar esa información a todos los organismos de control. Entonces, en ARL, todo el que requiera esa información, la tenemos que tener a mano. Creo que esos son los puntos así como básicos de esa norma. ¿Qué recursos debe tener un comité? Sobre todo el espacio físico. El empleador debe velar para que ese espacio lo tenga siempre el comité. El comité se va a reunir, entonces, no que no hay un salón, no hay un sitio, no. Debe contar siempre con el espacio físico. Igual la capacitación para el comité. ¿La capacitación en qué? Ejemplo, manejo de conflictos, comunicación asertiva, ¿sí? Son capacitaciones exclusivas que debe recibir el comité de convivencia. ¿Por qué? Porque es que si yo no me actualizo de cosas, entonces yo no sé cómo darle manejo a un caso. Entonces, si no me actualizo, si no recibo capacitación, si yo no recibo, entonces tampoco puedo dar. Todo esto de la norma, lo de comité de convivencia lo podemos encontrar en la resolución 0652. Entonces, para que lo puedan repasar, para que lo puedan leer, para que nosotros antes en una empresa de escoger a nuestro compañero para el comité, miremos otras cosas, miremos si cumple o no, miremos si de verdad él es el que me va a representar a mí. No es elegir por elegir, es que yo voy a estar representada ahí. En un momento dado voy a acudir al comité y si yo misma elegí a una persona que veo que no está con todas las características dadas, entonces seguramente viene la frustración. Veamos un poquito acerca de comité, que nos dicen en un pequeño video. El artículo 6 de la Resolución 652 de 2012 determina las funciones del Comité de Convivencia Laboral, cuya principal responsabilidad es recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral. Esto implica el procedimiento necesario para esclarecer la verdad, iniciando con la recepción y traslado de la queja al posible infractor, siguiendo con la realización de una reunión para escuchar por separado a cada una de las partes,
expresando su versión de los hechos y finalizando con una reunión conjunta con las partes para intentar conciliar y buscar acuerdos de convivencia pacífica entre ellas. Si se presume la posible comisión de una conducta de acoso, se deben practicar las pruebas que conduzcan a una decisión justa. Si tras realizar las pruebas se confirma que existió una conducta violatoria de la Ley 1010 de 2006, se debe rendir un informe a la alta dirección para que ésta adopte las medidas necesarias para que cese la conducta. Si el empleador no toma decisiones correctivas, será sancionado por el Ministerio de Trabajo. Es importante que el Comité de Convivencia haga seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en los diferentes casos, verificando el cumplimiento de los acuerdos pactados. El Comité de Convivencia deberá examinar de manera confidencial todos los casos en los que se formule queja o reclamo. Esto quiere decir que todo lo que se conozca en virtud de uno u otro caso tendrá el carácter de información confidencial, por lo que los integrantes del comité tienen prohibido divulgar cualquier detalle sobre el particular. Bueno, entonces... En Tocancipá, la mejor calidad y servicio a la puerta de su casa. Supermercado El Santanderiano. Domicilios al 300-784-0526, 350-508-1740. Oiga, eso no se hace. La conducta de cada uno es la garantía de un buen futuro para nuestros hijos. Hagamos lo correcto y seamos buen ejemplo. Empresas de Servicios Públicos de Tocancipá. Trabajamos para ti. Papelería mundial, mundial en todo. Gran variedad en útiles escolares y papelería en mejor calidad. Pago de servicios públicos, corresponsal Banco de Bogotá, Caja Social y Baloto. Servicio de fotocopias de láser a color y blanco y negro. Servicio de escáner, certificado Cámara de Comercio y certificado de Libertad. Papelería mundial, institucional y servicios. Estamos en la carrera sexta a 100 metros de la iglesia de Tocancipá. Te esperamos. Bot Fragrance. Evoca tus buenos recuerdos. Perfumería fina importada para damas y caballeros. Todas las fragancias conocidas con la más alta concentración en el mercado. Pregunta por la promoción del mes, válida hasta agotar existencias. Contáctanos al número 315-296-8735. Domicilio gratis, Tocancipá y Gachancipá. Voz Fragrance, evoca tus buenos recuerdos. Bueno, entonces, primero, señores empresarios, pilas con este tipo de comités, que esté funcionando de verdad. Acuérdense que hay que cumplir la ley, si no lo tienen hay una sanción, pero lo contrario, no vayan a hacer comités de papel. ¿A qué me refiero? A que en el papel dice, y resulta que si hay un comité y las personas que aparecen ahí ni siquiera se han enterado. Entonces lo hacen como por una revisión. Entonces, pilas con eso. Y a la parte de los trabajadores, entonces también a estar abiertos a escuchar a los compañeros, a participar. Si yo veo que tengo aptitudes, ¿por qué no me lanzo como candidato a un buen comité de convivencia en mi empresa? Eso hace que tengamos un buen ambiente laboral. Y para un buen ambiente laboral, algunos tipsitos muy pequeñitos. Escuchar, ¿cierto? Ante todo, escuchar. Cuando estamos en nuestro trabajo y somos necios, y a veces decimos, no, yo sé hacer las cosas. Otro compañero le está diciendo, no, mire, así lo puede hacer, de esta forma lo puede hacer más rápido, más seguro, le queda más bonito, le queda... Pero es que yo no escucho porque yo ya estoy que es así y no hay más.
No, aprendamos a escuchar. Sonrían, no estén amargados, estemos de buen humor, ¿cierto? A nosotros como seres humanos también nos hace falta que nos elogien de vez en cuando, ¿sí? No me refiero solo al piropo, que, uy, tan guapo que está hoy, qué elegancia, no sé qué. No, también al trabajo. Entonces, ¿qué tal si a nuestro compañero le decimos, oiga, le quedó ese trabajo, está súper? A nuestro jefe, porque nosotros siempre queremos es para este lado, pero de aquí para arriba, nada. Entonces, a veces al jefe también le hace falta que uno le diga, va muy bien, vamos excelente. Mire, el acoso no se da solamente de jefe a empleado, sino de empleado a jefatura, de compañero a compañero. Entonces, esa parte también de elogios va para todo lado. Aprendamos que de vez en cuando podamos elogiar a la gente. Tengan seguridad en lo que hacen, ¿cierto? Tengan seguridad cuando van al comité de convivencia de lo que están sintiendo, de lo que ha pasado, de las situaciones que están viviendo. Y sobre todo esa buena voluntad para hacer las cosas. Entonces, los dejo con todas estas pequeñas reflexiones. Si queremos un buen ambiente laboral, entonces nosotros debemos poner de nuestra parte y hacer esos pequeños tipsitos. Espero que les haya gustado. Si les gusta, por favor, denle like, compártanlo. De pronto para sus compañeros, de pronto para sus amigos, esta información pueda ser útil. Recuerden que tenemos en nuestra página de Lumigro varios temas que ustedes pueden consultar. Los dejo con las redes sociales y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. SPC, lo que quieres ver.